Bueno, no sé si estamos en directo con nuestra querida iglesia de Brigada de Amor Cristiano. Sí, me parece que sí, que estamos ya en directo y es un gozo, hermanos, el poder saludarles desde tan lejos, ¿verdad? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a comenzar a tener esta serie de cultos, producto de lo que supone esta gran prueba que estamos viviendo, como es el confinamiento producido por el coronavirus? La verdad que es un tiempo en el cual todos tenemos que aprender muchísimo de parte del Señor y estar con nuestros oídos atentos a poder en este tiempo escuchar la voz del Señor, que siempre tiene una palabra para hablarnos y para transmitirnos de una manera especial. Como iglesia no nos vamos a limitar realmente a lo que el Señor realmente quiere que seamos una iglesia, que siempre vayamos buscando cada día más de Él y que esta circunstancia en ningún momento, como dije anteriormente, nos debe de limitar para seguir buscando del Señor. Quisiera que Iris pudiera también poder dar un saludo desde aquí, desde Córdoba. Iris. Bueno, me parece que me voy a sentir en Honduras, porque acá, llegué desde que empezó el confinamiento, justo ese día, y llegué a mi casa y lo primero que vi fue en la pantalla de la televisión al presidente empezando el estado de alarma. Así que en estos días el Señor me llevaba a meditar en esta palabra, ¿verdad? Que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Así que quiero leerles unos versículos y quiero que dedicárselos a la iglesia Brigada de Amor Cristiano allí en Honduras. Y dice así en Romanos 8:37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le damos gracias al Señor por este tiempo, porque luego antes dice que somos más que vencedores, ¿no? Entonces, en estos días tenemos mucho tiempo para meditar y todo eso, aunque bueno, yo aquí en la casa soy yo la que estoy saliendo, que salgo a trabajar. Manuel sale menos, Mila sale también, pero un poco. Y tenemos tiempo para meditar y yo les animo a que sigan buscando del Señor, que busquen en lo más profundo, ¿verdad? Que ahí lo van a encontrar, la respuesta que están buscando. Y cada día le damos gracias al Señor, ya son muchos días que estamos así. Hay que pensar qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. A veces le preguntamos el por qué y también el para qué. Entonces debemos de pensar que el Señor tiene un propósito con todo esto que estamos viviendo mundialmente. Y yo pensaba la vez pasada que estaba meditando, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor del Señor. Y debemos de estar seguros que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Así que nada, me parece mentira que estoy de lejos, pero bueno, el Señor sabe todas las cosas. Saludos a cada uno de los hermanos allí en Honduras, les amamos, para nosotros son muy importantes, ¿verdad? Entonces, ya nada, les dejo aquí con mi predicador favorito. Este es nuestro predicador favorito, así que les dejo aquí con él, ¿vale? Un besito a todos y que el Señor les bendiga. Amén. Pues hermanos, como decíamos anteriormente,
aquí en Córdoba, bueno, por las circunstancias que nos ha tocado vivir, también aquí en España, la situación, la verdad, que se ha desbordado. Hoy hemos sumado un poco más de 23.000 fallecidos. Son cifras realmente demoledoras, que muchas veces deprimen. Hemos tenido, quizás no de nuestra congregación, gracias a Dios, pero sí pastores, amigos, iglesias con las cuales tenemos mucha relación, que también han sufrido pérdidas de hermanos en la fe. Y esto es una situación realmente que es inédita, que es histórica, que nunca en nuestra vida pensábamos que podíamos llegar a experimentar. Y allí es donde realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que, como creyentes, lo que nosotros tenemos que poder transmitir a esta sociedad y a lo que la sociedad está viviendo es una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. El apóstol Pablo decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y me gusta esta palabra, ¿verdad? Cuando dice que esta situación de tribulación que podamos estar viviendo va a producir en nosotros. ¿Qué es lo que realmente va a producir? Pues la gente que no tiene esperanza, seguramente pues no va a tener expectativas, no va a ver con los ojos de la fe, pero en nosotros dice la palabra del Señor que esta situación va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, la gloria va a ser para el Señor. Cuando volvamos de esta prueba, cuando volvamos de esta lucha, vamos a venir quizás de alguna manera con más fortaleza. Como podía decir anteriormente, en la iglesia en Córdoba estamos experimentando un tiempo especial. No nos ha limitado absolutamente nada el cumplimiento de nuestros horarios de culto. Seguimos teniendo nuestros cultos de oración, seguimos teniendo nuestros cultos de los domingos, los grupos de hogar siguen funcionando a través de las nuevas tecnologías. Y es realmente interesante ver cómo podemos mantener el contacto, las iglesias que se han levantado de nuestra congregación de Comunidad de Amor Cristiano también siguen su actividad. Incluso ahora estamos más unidos todavía porque nos conectamos, ¿verdad? Para escuchar la misma predicación y la verdad que estamos viendo que la gente está creciendo. Por lo tanto, tiene que ser un tiempo de aprovechar, un tiempo de búsqueda del Señor en todo momento. La obra social continúa, seguimos desarrollando nuestras actividades. Esta semana el Ayuntamiento de Córdoba nos pidió a nosotros como iglesia que pudiéramos distribuir alimentos a más de 400 familias solamente aquí en Córdoba, ¿no? Y en un colegio estuvimos atendiendo entre el jueves y el viernes 250 familias, y en el local de nuestra iglesia 150. Estuvimos cerca de 20 voluntarios haciendo paquetes, haciendo lotes de comida y distribuyéndola, y era un momento muy especial para también aprovechar esas oportunidades que Dios nos da de dar testimonio. Amén. Así que yo creo que continuamos, ¿verdad? Y continuamos con expectativas, continuamos con el anhelo y con el deseo de que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Y es nuestra oración, siempre oramos todos los días por Honduras, por esta situación, para que el Señor nos dé la victoria y que, hermanos, en medio de esta prueba dura que estamos viviendo, que podamos crecer, que pueda producir en nosotros ese excelente y ese eterno peso de gloria. El Señor ha estado tratando mucho conmigo con una palabra que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 y 18. Hace unas semanas lo compartía en nuestra iglesia aquí en Córdoba, y también la semana pasada con los hermanos de la iglesia Peniel en Berlín, que pastorea nuestro hermano Porfirio y Frida. Y la palabra del Señor nos dice en Primera de Reyes 18, 17 y 18 que cuando el rey Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? El profeta Elías le respondió:
yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Llevamos, hermanos, casi 6 semanas que se declaró el estado de alarma por el coronavirus. Y ahora, por lo menos aquí en España, nos disponemos a empezar otros 15 días más de ampliación de este estado. Es verdad que hay cosas como hoy, que ya por primera vez se ha permitido a los niños salir con sus padres 1 hora al día, y la semana que viene pues se van a ir dando pasos. El sábado que viene ya podrá salir la gente a caminar o a hacer ejercicio siempre de una forma individual. Hemos estado experimentando situaciones tremendas. Cuando hablamos del número de contagiados, de fallecidos, muchas veces no nos atrevemos a dar, porque el dato que hoy dé mañana está completamente descontextualizado, pero como decía anteriormente, hablamos de 23.000 fallecidos, que esto realmente es una situación muy compleja. Por lo tanto, estamos viendo una situación que está afectando todas las áreas de nuestra vida, principalmente en lo sanitario, en lo económico, pero también en lo social. Nos la prometíamos muy felices y de repente, en cuestión de muy poquitos días, toda esa seguridad, todas nuestras fortalezas, los dioses que nos habíamos podido levantar se han venido abajo. Se acabó el fútbol. Muchas personas están deprimidas porque se ha acabado el fútbol. Aquí hay muchas personas que lo llevan muy mal por eso. Se acabaron los conciertos, se acabaron los destinos turísticos, las vacaciones. Todo se ha visto afectado y nos vemos ahora frágiles, nos vemos vulnerables, debilitados y además, hasta cierto punto, confundidos. La sensación que se respira es como si nos acostamos en un mundo y nos despertamos en otro. Es una cuestión de repente que suceden las cosas. De tal manera que ahora los abrazos y los besos se convierten en armas, y el no visitar a nuestros padres, a nuestros hijos y a nuestros amigos se convierten en un acto de amor. ¿Quién nos iba a decir, verdad? Hay veces que nos sentíamos mal porque no hemos ido a visitar a nuestros padres o a nuestros familiares más directos, o han pasado a lo mejor un mes sin que los hayamos visto y nos sentimos mal. Pero hoy, ¿cómo da vuelta la vida? Que de tal manera hoy el no visitarles más bien se convierte en un acto de amor. Y en base a esto, y lo que decía Iris anteriormente, todos llegamos a preguntarnos y a preguntarle al Señor el por qué suceden todas estas cosas. ¿Por qué algo, hermanos, tan aparentemente inofensivo como es un estornudo, como es un brote de tos, como es un apretón de manos, como un abrazo, como un beso o como simplemente tocar una superficie, puede llegar a ser tan dañino sobre toda la humanidad que una guerra de miles de soldados armados hasta los dientes? Hasta hace muy poco, unos meses atrás, el temor que teníamos todos nosotros es que a lo mejor una persona de un país que hacen ensayos nucleares le diera por apretar ese botón y lanzar esos misiles que pudieran destruir parte de la Tierra. Y quizás nuestro temor podía estar orientado hacia ello. Pero hoy en día, algo aparentemente tan inofensivo ha logrado cruzar nuestras fronteras, entrar a nuestros países, a nuestras ciudades, a nuestros barrios y aún a nuestros hogares para crear confusión y desesperanza. Muchas personas están turbadas, como estaba el pueblo de Israel en tiempo de Elías. ¿Qué es una persona turbada? Una persona turbada es aquella persona alterada, confundida, hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Esa es una persona turbada. Jesús llegó a experimentar esto también. Por lo tanto, como seres humanos, hay momentos en los cuales nos sentimos turbados, nos sentimos confundidos, nos sentimos alarmados. Pero no nos preocupemos por eso, porque Jesús también lo experimentó. La palabra del Señor nos dice en Juan 12:27 que Jesús dijo: ahora está turbada mi alma. Jesús estaba experimentando esta sensación de confusión, de dificultad en su vida. Pero a la misma vez Jesús dice: ¿y qué diré?
Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús tenía muy claro para qué había venido a la tierra. Y aunque las circunstancias que estaba viviendo le podría producir confusión, turbación, Jesús mismo decía, ¿pero qué diré? ¿Para qué he venido yo a esto? Yo he venido a este mundo para cumplir la voluntad del Señor. Por lo tanto, hermanos, si nosotros nos ponemos en el contexto en el que Elías le tocó profetizar bajo el reinado del rey Acab, la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel era muy lamentable, penosa, desagradable y desesperante a causa de la falta de lluvia que produjo una hambruna total. Nosotros quizás, no sé, pero creo que no hemos llegado a esos límites donde prácticamente no había nada. El rey Acab culpaba a Elías de esa situación y por eso le estaba persiguiendo sin éxito por todas partes. Es como que si a Elías le hubiese tragado la tierra. Hay ocasiones en las que equivocadamente nosotros atribuimos a otros la desgracia que estamos viviendo cuando en realidad los verdaderos culpables somos nosotros. Elías culpaba Acab culpaba a Elías y llegó a decirle, tú eres el que turbas a Israel. Pero Elías con autoridad le dice, no, yo no turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis dejado los mandamientos del Señor y porque estáis practicando la idolatría. Por lo tanto, Acab había abandonado a Dios, hermanos, y cuando nosotros abandonamos a Dios, eso tiene unas consecuencias realmente terribles para nuestras vidas. Cuando el reino de Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, podemos ver a Roboam, el hijo de Salomón, que dice la palabra del Señor que una vez que consolidó el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, cuando nosotros dejamos al Señor, arrastramos a los que están con nosotros y eso produce realmente una dificultad en nuestras vidas. ¿Cuánto favor podemos hacernos a nosotros mismos, a nuestra familia y a la sociedad en general si reconociéramos nuestras faltas y pecados y nos volviéramos a Dios? Es interesante, pero durante el tiempo de la hambruna y de la sequía no hubo un momento, ni un momento en el que Acab reconociera su pecado y se volviese a Dios. No hubo nada. La semana pasada estaba escuchando a nuestro hermano Rubén Mairena decir que el rey Josafat, en un momento de crisis, se humilló y buscó a Dios en oración. Y esto cambió completamente las circunstancias. Sin embargo, Acab no buscó a Dios, ni se humilló delante de Dios, todo lo contrario, buscaba balones fuera, echaba balones fuera, buscaba la culpabilidad en otro cuando el verdadero culpable de la situación era él. También nos decía nuestro hermano Mairena que la pandemia es un llamado general para que las personas se acerquen a Dios y un llamado a los cristianos para poner nuestros ojos en Jesús. Eso es lo que verdaderamente tenemos que hacer, reflexionar hasta este momento cómo ha estado nuestra vida y hasta qué grado nosotros tenemos que volvernos al Señor. Quizás hemos estado experimentando situaciones en las cuales nos hemos alejado de Dios. Quizás seguimos asistiendo fielmente a los cultos. O quizás nos planteamos, hoy voy a ir, mañana no voy a ir. Y quizás nuestro cristianismo se ha vuelto tradicional. Pero es verdad que Elías había predicho la sequía, pero él se había limitado a comunicar la palabra que Dios le había dado. Es interesante, pero en Primera de Reyes 17:1 dice que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo al rey Acab, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y es interesante, hermano, la frase principal de este versículo, y me atrevo a decir que era un denominador común en la vida del profeta Elías, es que Elías siempre que daba una palabra, él insistía y decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y yo preguntaría en esta mañana, ¿estamos nosotros en la presencia del Señor?
Es la presencia de Dios donde las cosas se ven de diferentes maneras. Y aunque nos pueda doler cualquier tipo de mal que estemos viviendo, vamos a tener claro que Dios está con nosotros y nos da las fuerzas para seguir adelante. Elías sufrió las consecuencias de la sequía. Nosotros estamos sufriendo las consecuencias del COVID-19. Dice la palabra del Señor que el Señor hace llover sobre justos e injustos. Por lo tanto, igualmente, cuando hay una desgracia, los creyentes también sufrimos esa desgracia. La Biblia dice que aunque Elías dio esa palabra profética donde dijo, no lloverá sobre la tierra, ni siquiera caerá rocío sobre ella, sino por mi palabra. Elías sufrió también en su vida estas consecuencias. Tuvo que esconderse en el arroyo del Querit, donde Dios le alimentó milagrosamente a través de los cuervos. Cuando ya Elías estaba prácticamente muriendo de hambre, vinieron los cuervos y le alimentaron. Pero las consecuencias seguían. Dice que el arroyo se secó y Elías se tuvo que levantar e ir de allí. Y se fue a un sitio donde no imaginaba que podía encontrar el respaldo de Dios. Se fue a Sarepta de Sidón y ahí se encontró con la viuda de Sarepta, aquella mujer que únicamente tenía un poco de harina y un poco de aceite. Y esa mujer le dijo al profeta, iba a hacer yo a cocer una torta de aceite, me iba a encerrar en mi casa y me iba a dejar morir con mi hijo porque ya no tenemos absolutamente nada. Y allí Dios obró de una manera maravillosa y durante aproximadamente 2 años el profeta tuvo su sustento en aquella casa. ¿Cuánto tiempo duró la sequía? El Antiguo Testamento no nos dice exactamente, pero tanto Jesús como Santiago en el Nuevo Testamento sí nos dan una información exacta del tiempo que duró este tiempo de sequía. Jesús hizo referencia a esta hambruna y dijo en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 25, dice, y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado. Y esta frase me llama la atención. El cielo se cerró por 3 años y 6 meses. Ese fue el tiempo que duró. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Santiago dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Interesante. Jesús dice que los cielos se cerraron, y Santiago contempla que los cielos se abrieron. ¿Cuándo se abrieron los cielos? Los cielos se abrieron cuando Elías oró fervientemente a Dios. Yo te animo, hermano, que si quizás antes del COVID-19 tú te limitabas a un tipo de oración en la cual habías quizás entrado en una cierta tradición o de costumbre, Elías, como nos dice Santiago, no era un superhombre. No se trata de ser un super espiritual. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que oró fervientemente a Dios. Y cuando oró fervientemente a Dios, los cielos dejaron de estar cerrados. Los cielos se abrieron y dieron lluvia. Hay una desgracia para los hombres cuando los cielos se cierran. No hay vida, lo que hay es calamidad, y en lugar ante esa situación extrema de clamar a Dios, porque es lo que tenemos que hacer, clamar a Dios, como hizo Josafat, clamó, se humilló delante de Dios, cosa que no hizo el rey Acab. Ahí podemos notar realmente la diferencia. Ante una situación extrema, nosotros tenemos que clamar a Dios en lugar de buscar proyectar la culpabilidad en otros y reconocer que es el tiempo de humillarnos, de arrepentirnos por nuestros pecados. La expresión cielos cerrados refleja una realidad espiritual, lo mismo que cuando hablamos de los cielos abiertos también refleja una realidad espiritual. Los cielos pueden estar cerrados,
y la gente negarse a reconocer que lo están. Y hay veces que aguantamos mucho tiempo. El rey Acab permitió que esta situación durara 3 años y medio, donde ni siquiera la tierra fue mojada por el rocío de la mañana. No había absolutamente nada. Los cielos se cerraron para Acab y para toda una nación, porque dejaron los mandamientos del Señor y se fueron en pos de otros dioses. 22 años estuvo el rey Acab reinando sobre Israel. Y este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor, porque dice la Biblia que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. La expresión cielos abiertos, hermanos, refleja algo muy importante para nosotros. Y es que después de la oración de Elías, el cielo se abrió. El cielo dio la lluvia. Dejaron de estar cerrados, se abrieron y trajo consigo prosperidad, bendición y salvación para los hombres. Quiero animarte, hermano, hermana de la Iglesia Brigada de Amor Cristiano. Necesitamos orar, ya que la oración es una travesía que nos ayuda a resistir y a cambiar las circunstancias, pero también cambia nuestra actitud y nuestra comprensión hacia esas circunstancias. Quizás esto es más importante, ¿verdad? Cuando Jesús fue al bautismo, descendió a Juan para bautizarse en el río Jordán. Dice literalmente Lucas 3:21, y orando el cielo se abrió. No te quepa la menor duda que cuando oramos los cielos se abren. Sé que en Honduras, en Tegucigalpa concretamente, se está viviendo una situación terrible a causa de la falta de lluvia. Hay sequía, hay una escasez tremenda de agua. Creo que es el momento idóneo, propicio, que nos volvamos al Señor, que pidamos perdón por nuestros pecados. Quizás sientes que no te corresponde, pero sí, yo recuerdo en el libro de Esdras, de Nehemías, cómo ellos asumían como parte suya el pecado del pueblo, y clamaban y se humillaban y declaraban ayuno y se volvían a Dios, y Dios les escuchaba. Yo creo que es el momento en el cual necesitamos clamar por nuestro país, necesitamos orar fervientemente para que los cielos dejen de estar cerrados en el pueblo. Quiero concluir. Si el COVID-19 ha podido cruzar fronteras, penetrar en países, en ciudades, en barrios, y ha podido entrar a nuestros hogares, es el tiempo de ser confrontados con esta realidad, para que los creyentes, hermanos, crucemos y entremos con una palabra de esperanza, de consolación y salvación por todas esas fronteras, por todos esos países, por todas esas ciudades, esos barrios, y penetrar a esos hogares que te necesitan. No se trata, como dije anteriormente, de ser súper espirituales, sino de hacer lo que hacía Elías. El denominador común de Elías, acuérdate de ello. Vivía en la presencia del Señor y oraba fervientemente. Creerle a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. No cabe duda que estamos hablando de recursos celestiales, de recursos espirituales. Hermano, Dios quiere utilizarte en medio de esta situación. Yo creo que aquí es donde se tiene que evidenciar la diferencia que hay en la actitud nuestra que conocemos al Señor de aquellos que no conocen al Señor. Cuando hay una muerte, no es que los cristianos no nos entristezcamos. Jesús mismo se entristeció. Jesús decía, mi alma está triste hasta la muerte. El sentir tristeza no es pecado. Pero el apóstol Pablo, cuando habla acerca de los que mueren, dice, hermanos, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No quiere decir que no te pongas triste. Claro que nos ponemos tristes. Cuando un hijo está enfermo, cuando tenemos necesidades económicas, cuando no hay alimento, cuando faltan muchas cosas, claro que nos produce tristeza. Pero no es una tristeza igual a la de aquellos que no tienen esperanza, sino que nuestra tristeza está fundamentada en el Señor. Es el tiempo de clamar, de arrepentirnos.
Es el tiempo de confesión, de volvernos a Dios. Es el tiempo de no buscar el pecado en otros, en culpabilizar a otros cuando somos nosotros los que verdaderamente hemos dejado al Señor. La palabra de Dios dice que el Señor te ha dado a ti y a mí la palabra de la reconciliación. Es como si Dios estuviese rogando por medio de ti al mundo que se reconcilien con Dios. Por lo tanto, hermano, es el tiempo en el cual debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón, vivir en su presencia, orar fervientemente. Y cuando nosotros entonces experimentamos esto, entonces cualquier situación puede cambiar. No quiere decir que no vamos a vivir situaciones duras y difíciles como las que estamos viviendo. Quizás podamos llegar a vivir mayores, pero nuestra respuesta va a ser distinta. Nosotros vamos a tener palabras para hablarle al cansado. Recuerdo al apóstol Pablo cuando ocurrió el naufragio en Malta. Antes de ocurrir todo esto, iban 276 personas a bordo de esa nave y Pablo les decía: no os preocupéis porque ninguno de vosotros va a perecer. Dios me ha revelado que la nave se va a partir, que no va a quedar nada de la nave, pero va a darnos vida a todos los que estamos aquí. Y la verdad que las posibilidades cuando te dicen que el barco se va a partir por producto de la tormenta y de todo lo que está viendo, pues la seguridad de salvación prácticamente es nula. Ninguno murió, porque hubo un hombre que en los momentos de crisis, en momentos de necesidad, pudo tener una palabra de ánimo, una palabra de esperanza a un mundo que no tiene esperanza. Y esa es realmente lo que debe de marcar la diferencia entre nosotros y la gente que no tiene al Señor. Nosotros transmitimos una palabra de esperanza a un mundo sin esperanza. Me gustaría orar en este momento antes de despedirnos por la iglesia del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que tú nos concedes en tu presencia. Esa presencia maravillosa en la cual Elías, Señor, podemos decir que presumía estar. Nosotros queremos estar en tu presencia todos los días de nuestra vida. Y ante una situación como la que estamos viviendo, cualquier desgracia que la que podamos estar viviendo, sea a nivel colectivo o sea a nivel personal, en ningún momento, Señor, queremos desviar nuestra atención de culpabilizar a otros por lo que podamos estar viviendo. Queremos realmente reconocer que te necesitamos, queremos reconocer de que tú eres el dador de la vida, tú eres la esencia de nuestra vida. Y queremos, igual que Elías, Señor, decirte, Señor, que estamos aquí dispuestos para hacer tu voluntad, orar fervientemente a ti cada día, Señor, para que esas circunstancias que estamos viviendo puedan cambiar. Señor, bendigo a mi iglesia, Brigada de Amor Cristiano. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, tú conoces sus necesidades, conoces sus corazones, conoces, Señor, quizás el momento duro que puedan estar experimentando en este momento, pero tú no eres ajeno a ello y por eso clamamos delante de ti, para que tú le des victoria sobre esta situación. Pero por encima de todo, Señor, te ruego que ellos puedan crecer cada día más y más en ti, habitar en tu presencia y buscar tu rostro todos los días de su vida. Gracias, Señor. A ti sea la honra, la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido una bendición estar con ustedes y no se olviden de seguir orando por nosotros. Seguimos haciendo la obra del Señor, seguimos trabajando en el centro de rehabilitación y en la obra que el Señor también nos ha puesto, un punto de misión en Posadas. Sabemos que lo hacen y les animamos también a que lo sigan haciendo. Nosotros también aquí estamos orando mucho por nuestro país y por nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga.